La generación millennial posee características especiales que los hacen muy apetecidos en el mercado laboral. Sin embargo, estas características no son lo suficientemente aprovechadas en las organizaciones, pues según estudios, casi el 60% de los millennials han cambiado de trabajo al menos una vez en lo que llevan de sus carreras profesionales, lo que es preocupante para las organizaciones, pues la alta rotación de personal representa un gasto considerable que es muy difícil de recuperar y que puede incurrir, según John Badel, gerente general de Lee Hedge Harrison, en un estimado de hasta 12 veces el valor del salario, lo que lleva a cuestionarse si la rotación voluntaria se debe a que las organizaciones no tienen en cuenta el clima laboral en el que esta generación se siente a gusto, pues dicho factor puede motivar e influenciar la disposición del empleado a permanecer en una organización. Por otro lado, y pese a que esta relación es conocida, no se ha realizado un estudio al respecto para que posiblemente se disminuya la rotación de la generación millennial en las organizaciones, gracias al conocimiento y la aplicación del clima organizacional que más les agrada, por lo que esta investigación recolectará dicha información. Revisando los antecedentes, se encontró que no existe una investigación específica que devele cuál es el clima organizacional que prefieren los millennials bogotanos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en este mundo globalizado, que es más competitivo, se exige que las empresas comprendan cómo evitar la fuga de su talento humano, pues se ha demostrado que la rotación del personal es totalmente negativa para las organizaciones. Adicionalmente, también se pudo encontrar una investigación que hizo la compañía Nielsen en más de 60 países, en donde quiso comparar a los millennials y la generación X y baby boomers en el lugar de trabajo. Lo que se supo es que los jóvenes son los que están menos satisfechos con respecto al estilo de vida laboral, porque ellos no valoran únicamente las remuneraciones monetarias, sino que prefieren las que ayudan a crear un ambiente de trabajo respetuoso y de reconocimiento mutuo que ayude a que los colaboradores se sientan valorados. Además, también se supo que los millennials son quienes más rotan en el lugar de trabajo. Es por todo esto que la gerencia se está empezando a dar cuenta que tienen problemas para manejar a la nueva fuerza de trabajo. Entonces, es esta la razón que hace que nuestra investigación cobre relevancia tanto para la academia como para las organizaciones y sus directivos. El objetivo general de la investigación es comprender cómo es el clima organizacional con el que más se siente a gusto la generación millennial. Para ello se explorará el estilo de liderazgo más atractivo. Se tratará de descubrir cómo es su relación con los compañeros de trabajo. Se buscará comprender cómo prefieren ser motivados. Se indagará qué les brinda satisfacción y se tratará de describir el tipo de estructura organizacional con el que se sienten más a gusto. Los millennials nacieron entre 1981 y 1993. Son personas con un pensamiento emprendedor, desean sentirse dueños de su trabajo, son optimistas, idealistas y dirigidos por objetivos. Prefieren empresas con enfoques dinámicos. Estos jóvenes han crecido en un entorno de cambios vertiginosos en aspectos como la tecnología, los estilos de vida de las familias e incluso la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Entonces se hace apenas normal que sean personas fácilmente adaptables al cambio y que sean curiosos del entorno que los rodea. Dentro de las teorías relacionadas con el clima laboral se encuentra la de Likert, la cual propone que el comportamiento de los administrativos será el que determina el comportamiento de los subordinados y su perspectiva de las condiciones organizacionales. En la teoría se proponen tres tipos de variables: las causales, las cuales indican el sentido de evolución de una empresa; las intermedias, las cuales miden el estado interno de la organización; y las variables finales, que establecen los resultados obtenidos por la organización. Según la teoría de Likert, los componentes del clima organizacional son comportamientos, estructura y procesos. Estos aspectos se estructuran el clima laboral y le dan significado. Ya basándonos en comportamiento de las personas y grupos, nos enfocamos principalmente en motivación y liderazgo. En motivación tuvimos en cuenta dos teorías, la de Maslow y la de Herzberg. La teoría de Maslow habla de la jerarquía de las necesidades humanas, donde las clasifica en una pirámide, en la parte inferior las necesidades primarias y en la parte superior las más elaboradas e intelectuales. Ahora, hablando de la teoría de Herzberg, se basa en el ambiente externo y habla de dos factores: los higiénicos y los motivacionales. Los higiénicos son de cierta manera las condiciones que rodean el puesto de trabajo para evitar insatisfacción, y las motivacionales son el contenido dentro del puesto de trabajo que van a aumentar el grado de satisfacción. Dentro del tema del liderazgo, Chiavenato es uno de los autores con más reconocimiento y prestigio, el cual define el liderazgo como la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana, a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, plantea 6 estilos de liderazgo: el coercitivo,
el orientativo, el afiliativo, el democrático, el ejemplar y el formativo. En cuanto a la estructura, se entiende como diferentes patrones de diseño para organizar una empresa con el fin de cumplir metas y objetivos deseados. Los tipos de estructuras son horizontal, vertical, vertical invertida y circular. Dentro de los procesos organizacionales se encuentran, primero, el rendimiento, el cual es medible a través del desempeño del personal y se debe hacer de forma permanente. Segundo, la remuneración. En este proceso, Karl Marx propone en su obra titulada El Capital la diferencia que existe en la fuerza de trabajo y trabajo para así establecer la suma en que se basa la retribución que se da por el patrón al empleado. Tercero, la comunicación. Esta es definida como la transmisión de un mensaje por parte de un emisor utilizando un código normalizado que pueda entender o decodificar el receptor, quien suele emitir una respuesta. Hay 6 tipos de comunicación: la interna, la externa, la vertical, la horizontal, la formal y la informal. Por último, la toma de decisiones. Este concepto se puede dividir en 2 partes, dependiendo de la cantidad de personas participando: las decisiones individuales y grupales. El enfoque de la investigación es cualitativo, debido a que se desea conocer la experiencia personal de los millennials en su vida laboral e indagar a profundidad cómo es el clima organizacional en el que estos se sienten más a gusto, por lo que el enfoque cumple con el objetivo de la investigación, el cual es conocer y describir aquellos aspectos importantes dentro del clima laboral que prefiere la generación, a través de esas percepciones y significados que ellos han venido creando por sus experiencias pasadas. Esta investigación brinda la posibilidad de obtener más amplitud en los temas de estudio y más riqueza en la información debido a que se acepta subjetividad en la misma. El alcance de esta investigación es de tipo descriptivo, pues en ella se pretende detallar y describir con precisión cómo es el clima laboral en el que los millennials se sienten más a gusto, según la experiencia laboral propia de los participantes en cuanto a ciertos aspectos que componen el fenómeno. Por lo que es importante mencionar que esta investigación se limita solamente a la recolección de la información referente a la percepción y preferencia individual y colectiva de dicho grupo de estudio, en cuanto a cada uno de esos aspectos que componen el clima laboral. El estudio busca explorar, describir y comprender las diferentes experiencias de los millennials en el lugar de trabajo para descubrir a partir de las percepciones que compartan cuál sería el clima organizacional para ellos. Es por esto que se ha determinado que un diseño fenomenológico empírico sería el adecuado para cumplir con el objetivo. Aquí se hará una indagación a profundidad para lograr entender las perspectivas de los participantes sobre sus preferencias en temas como el liderazgo, la motivación, la estructura organizacional, la evaluación del rendimiento, la remuneración y el proceso de la toma de decisiones. La población a estudiar son personas de la generación millennial, más específicamente hombres y mujeres que nacieron entre los años 1981 y 1993, que residen en la ciudad de Bogotá. La razón de escogencia es porque esas personas tienen suficiente experiencia laboral, habiendo tenido por lo menos un trabajo, lo cual es necesario para la investigación. El muestreo a realizar es no probabilístico, en específico el muestreo caso-tipo, en donde es necesaria la riqueza, profundidad y calidad de la información, y para el caso específico de esta investigación se tomarán 20 casos, es decir, 20 personas entre hombres y mujeres. La herramienta metodológica a usar es el grupo focal. Esta herramienta permite saber las distintas perspectivas que un grupo de personas tiene sobre un tema. Al ser un grupo pequeño se genera intimidad y se abordan los temas deseados para la investigación. Los que conformarán el grupo son personas con características similares, por lo que el análisis será del grupo como tal y no de manera individual. Se abarcan temas como experiencias, emociones y sentimientos. La herramienta no solo se limita a una discusión de manera grupal, sino que permite realizar actividades y ejercicios dentro de esta, para que los participantes digan el clima laboral que prefieren. El análisis de la información se hará por medio de la codificación, donde se tendrán y se considerarán distintos segmentos. Para analizar y comparar estos mismos, en el caso en que los términos sean distantes y difieran en sus significados, se induce una nueva categoría. De lo contrario, se induce una categoría común. Como conclusión, esta investigación permitirá a la academia y a las gerencias de las organizaciones comprender cuál es el clima laboral que más prefieren los millennials, en donde se sientan lo suficientemente cómodos para tener un buen rendimiento y además permanecer en la compañía. Los resultados pueden ser tomados como una herramienta de identificación de esos factores relevantes para el segmento que se abordó durante la investigación, el cual tiene una participación importante en el mercado laboral, por lo que es conveniente su estudio y la adopción de esta herramienta en la gestión de las empresas, apoyando la toma de decisiones en materia de recursos humanos.